Hoy es nuestro primer programa, hoy celebramos nuestro primer programa del mes de julio, el mes de la patria. Y a partir de hoy, durante cada lunes de julio, tendremos un invitado especial para conversar sobre el Perú. Queremos conversar sobre nuestro país desde una visión optimista, fresca, integrada y con futuro. Nuestro primer invitado de estos lunes de julio es Rolando Arellano, presidente del directorio de Arellano Marketing, quien precisamente acaba de publicar un libro sobre el Perú y la América Latina y los latinoamericanos titulado Somos más fiesta que siesta. Mentira, somos más que siesta y fiesta. Bienvenido, Rolando. También Muchas somos gracias. fiesta. Claro, somos fiesta y felizmente que somos fiesta, ¿no? También, ¿verdad? Pero no solo somos fiesta, como algunos podrían pensar, ¿no? Quiero hablar de tu libro, pero antes de hablar de tu libro, quiero preguntarte sobre tu amor al Perú. Tú eres uno de los sociólogos, de los intelectuales peruanos que ha mirado al Perú con los ojos más abiertos en los últimos años, que ha mirado y que mira a los peruanos, dándonos a todos la prerrogativa de la felicidad. Esa suerte de tristeza que debería enmarcarnos a todos, mezclada con una solemnidad y una en todo caso, una falta de entusiasmo. Tú lo has dejado de costado, de lado, y te has fijado en lo que realmente somos, en las personas que somos, en los sueños que tenemos, y te has dedicado a describirnos para ayudarnos a comprendernos mejor. ¿Dónde surgió, cuándo empezó ese enamoramiento con el Perú? Bueno, en realidad desde siempre, pero la verdad es que no es tanto un tema de que yo haya empezado a ver las cosas distintas a lo que, digamos, se veían, sino que creo yo, lo que ha pasado es que el Perú ha cambiado, ¿no? O sea, si nosotros vemos el Perú de hace 20 años con el Perú de ahora, realmente tenemos muchas razones para sentirnos, si no totalmente contentos, por lo menos optimistas sobre lo que viene y sobre lo que está empezando a pasar. Y yo de alguna manera lo que estoy diciendo es, quizás en algunos casos adelantándome a decir lo que está pasando y que algunos todavía no se han dado cuenta porque están pensando 5 años atrás, ¿no? Nada más. Pero eso es precisamente amar, ¿no? Darte cuenta de cómo se desarrolla, de cómo crece, de cómo incrementa uno y otro valor, el ser que amas. Eso es amor, es fijarte quién está a tu costado y mirar cómo le va mejor y además aplaudirlo y alentarlo. Claro, es cierto. También mucho tiene que ver quizás con el hecho de haber vivido bastante fuera del Perú, y cuando tú estás fuera ves las cosas distinto. Entonces no solamente ves lo bueno que está pasando en los otros países, sino también ves los problemas que ellos tienen, y contrariamente haces lo mismo con tu país, le ves lo malo, pero también ves muchas cosas buenas que quizás cuando estás viviendo tu día a día no lo sientes, ¿no? Y básicamente esa ha sido siempre mi visión. Ahora, yo quizás si algo me puedo decir que me gusta es observar a la gente, y yo gozo observando a la gente, entonces... ¿Y ha cambiado el Perú o los peruanos hemos cambiado de actitud? Creo que estamos cambiando, creo que estamos en proceso de cambio. Lo que sucede es que no todos hemos cambiado de la misma manera. Todavía hay algunas personas que están añorando un Perú diferente, un Perú más marcado, con clases mucho más marcadas, con grupos sociales verdaderamente diferenciados, cuando eso ya pasó, ¿no? Es una historia distinta. Para bien, ¿no? o para mal, ¿no es cierto? O sea, quieren mantener o buscan mantener esa vieja forma de convivencia de los peruanos, para bien o para mal, unos a favor y otros en contra. Así es, pero en el fondo pueden creer que lo están haciendo para bien, pero en el fondo les hace mal a ellos mismos también, porque no se integran, ¿no? Es no aceptar que la realidad ya cambió. O sea, el limeño tradicional que todavía añora esa Lima sin migrantes, o esa Lima sin autos, realmente es una persona que
que está viviendo una, o sea, está condenado a todo el tiempo sentirse cada vez peor, ¿no es cierto? Porque esto no va a cambiar. Entonces, habiendo tantas cosas buenas por el otro lado que hacen que todos podamos avanzar, realmente es una pérdida de tiempo, ¿no? El ser pesimista ahora es una pérdida de tiempo. Claro, cuando uno se fastidia, por ejemplo, cuando llega a un centro comercial y hay que hacer cola para entrar, luego cola para encontrar estacionamiento, ¿no es cierto? Y luego hay mucha gente, pues, comprando. Y entonces uno dice, qué horror. Uno debería decir, bendito sea Dios. Cada vez más peruanos tienen posibilidad y nivel adquisitivo y además capacidad de consumo. Claro, que en muchos casos ayuda a la tuya misma, porque si tú eres un empresario, tú eres una persona que tienes acciones o lo que sea, el hecho de que todos los peruanos, una gran cantidad de peruanos estén consumiendo, al final va a llegar a tu bolsillo. O sea, parte de la mejora, de la posibilidad que tú tienes de comprarte un auto nuevo o una casa en la playa, tiene mucho que ver con el desarrollo de todo el resto, ¿no? Entonces, la verdad es que no verlo es perder el tiempo, no tiene mucha... en realidad no tiene ninguna lógica. Una de las cosas que me ha parecido más interesante, no he terminado de leer tu libro, pero empecé a meterle diente esta mañana, y una de las cosas que me parece más interesante, además de cómo describes los mitos que hay que romper claramente, en tanto los latinoamericanos, es cuando te refieres a la percepción que de nosotros tienen los extranjeros y sobre todo la que tenemos nosotros de nosotros mismos. Así es. Este libro, que realmente va a crear una gran polémica y que es provocador, como todos tus textos, Somos más que siesta y fiesta, 12 mitos y verdades sobre América Latina. Este libro, ¿cómo empezó? ¿En qué momento de tu investigación, de tu trabajo comenzó? Mira, en realidad, si yo tuviera que ponerle una fecha, o sea, ese libro empezó exactamente el 2 de agosto de 1980. Y digo, ¿por qué? Porque es la primera vez cuando yo salgo de Perú y voy a Europa, llego a Francia, y yo era un profesional, un psicólogo social, y tenía una maestría en administración, iba a hacer un doctorado a Francia, y llego a Francia, y cuando me reciben en el hotel de estudiantes que había, el señor me explica cómo se usaban las llaves del baño y cómo se usaba el water, ¿no? O sea, claro, yo venía pues del Perú, ¿no? O sea, probablemente había dejado mi llamita y estas cosas. Claro, todo eso ha cambiado mucho, ¿no? Pero de alguna manera empecé a decir, oye, aquí hay una serie de percepciones que la gente tiene sobre nosotros que no son que no son ciertas y que es necesario cambiarlas de manera amable, si quieres, porque ellos no tienen razón por qué creer que es diferente. Pero resulta que cuando regreso al Perú, muchos años después, etcétera, encuentro que muchas de esas mismas de esos mismos estereotipos se repiten entre nosotros mismos los peruanos. Por ejemplo, los peruanos seguimos creyendo que somos un país rural. Claro, como somos pobres, la mayor parte de la gente de vivir en la ciudad, en los campos, etcétera, y algunos pocos tenemos la suerte de vivir en las ciudades. Y cuando tú empiezas a analizar, resulta que el Perú es más urbano que Europa, ¿no? Es más urbano, o sea, que Inglaterra. Hay más porcentaje de gente viviendo en ciudades en nuestros países, en América Latina en general, que en Europa. Y entonces empieza a decir, ese mismo tipo de estereotipos los aceptamos nosotros como si fueran una verdad sin haberlos ni siquiera discutido a nivel de un pequeño dato estadístico. Y de otro lado, esa percepción que es extendida en un segmento muy amplio. La clase media europea, la clase media norteamericana, tienen esa percepción de los peruanos, un país muy pobre, rural, con grandes diferencias, donde en realidad pues vivimos confinados, ¿no es cierto?, en el olvido. Claro, que queda siempre para mucha gente, en realidad son la mayoría, no los más cultos, no, pero la mayoría sí todavía cuando se imagina un Perú, probablemente se esté imaginando pues las montañas y unas cuantas llamitas y unas cosas como eso, ¿no? Y es cierto, o el tema del machismo, ¿no? De que claro, si es latinoamericano es machista,